¿Qué intenciones tiene la persona en la cual estás pensando? ¿Tienes en tu mente a ese hombre o a esa mujer? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Son buenas? ¿Son regulares? ¿Son malas? ¿Te conviene? ¿No te conviene? Bueno, pues para todo eso te voy a dejar aquí tres opciones. La primera opción, la pluma de color amarillo. La segunda opción, la pluma de color naranja. Y la tercera opción, la pluma de color rojo. Con la información que vas a poder conseguir aquí, seguramente se disiparán y se aclararán muchas de las dudas que tienes actualmente. Te voy a dejar unos segundos para que puedas elegir una, dos o tres opciones. La recomendación siempre es que elijas las tres opciones. Así tendrás mucha mayor información. Te dejo unos segundos para que puedas decidir. Vamos con la primera opción, que sería esta. Dejamos esto por aquí, dejamos esto por aquí y vamos con la pluma de color amarillo. Esta sería la primera opción. Bien, vamos con la primera opción, vamos a ir barajando y vamos a ver cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona hacia ti. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona hacia ti? Verdaderas intenciones de esa persona hacia ti. Bien, vamos a ver con la primera. Bueno, la primera tanda que estamos viendo aquí, el caballero de copas, 2 de copas y el 7 de bastos, nos hablan de intenciones amorosas hacia ti. Sí que es verdad que el 7 de bastos nos indica algún que otro problemita a la hora de tener una buena comunicación con tu persona. Si es tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu vecino, el hijo de tu vecina, el panadero, el que vive enfrente, da igual. La persona por la cual me estás preguntando, esta persona, su idea, su intención, esa es su intención, son buenas hacia ti. Pero por diferentes motivos, el 7 de bastos nos indica que hay dificultades pues, para poder tener una relación contigo, para poder tener una buena relación contigo, para poder tener esa relación amorosa o incluso para poder tener una relación pasional entre vosotros dos, como nos están indicando aquí. Pero su intención es amorosa, su intención es buena. No veo aquí un monstruo. No veo aquí una persona que se quiera aprovechar de ti, que quiera utilizarte, que se quiera reír de ti. Por lo menos sus intenciones iniciales no son esas. El caballero de copas al principio nos habla de esa comunicación hacia ti, que como ya he dicho, el 7 de bastos podría ser mejor. ¿Habrá alguna que otra persona? Yo te invito, vamos a utilizar esto como si fuese una varita mágica, yo te invito a que pongas justo aquí debajo si conoces a este hombre o a esta mujer. Has hablado mucho con esta persona, eso es lo que te quiero decir. Habrá alguien que me diga, pues sí, somos pareja, nos estamos conociendo, es mi jefe, es mi jefa, es la novia de mi hermano, yo qué sé, son muchos de los ejemplos, ¿no? Y habrá alguien que me pondrá un comentario justito aquí debajo y me dirá, no nos conocemos. Acudimos todos los días a la misma cafetería a desayunar, pero no nos conocemos. Eso es. Entonces, eso tendría mucho mayor sentido porque estamos viendo aquí como el caballero de copas, pues la verdad es que se maneja muy bien la energía con esta pluma amarilla. Como te estaba diciendo, esta persona sí que tiene buena intención hacia ti, pero comprendería el porqué el significado del caballero de copas junto al 7 de bastos nos habla de dificultades para tener una conversación contigo. Si no os conocéis, es lógico. Si tienes pareja, si acudes a desayunar o si acudes a un sitio en particular donde vosotros dos coincidís, es normal que esta persona sienta o piense que tiene dificultades para poder tener un contacto contigo. Seguramente no se atreva. Vamos a ver ahora la segunda tanda. Bueno, pues habrá mucha gente que también me va a poner un comentario justo aquí debajo. Rafa, yo hablo con él, hablo con ella, porque aquí hay una lectura generalizada. Esto es tarot interactivo del amor, tarot interactivo gratis, como lo queráis llamar, pero hecho con la finalidad de poder ayudar a mucha gente. Seguramente la primera definición que he dicho a lo mejor no coincide con la tuya, con tu experiencia personal. Yo supongo que las demás sí. Y aquí, ¿qué es lo que te iba a comentar ahora?
esta persona se pregunta, da igual el tipo de relación, idas y venidas, relación clandestina, relación a distancia, os conocéis, no os conocéis, da igual. Esta persona, ¿qué es lo que se está preguntando aquí? ¿Cuáles son tus intenciones? Oh my God. Y mucha gente me dirá, pero si ya se lo he dicho muy claro, ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado. Vamos a utilizar esto porque la verdad se maneja bastante bien la energía. Entonces, la pluma, las casualidades nunca existen. Estamos viendo aquí el haz de espada representado por el águila que estamos viendo aquí, mira. ¿Será posible que este águila, al volar, al querer darte la información, pues se le haya caído una plumita? Bueno, pues puede ser. Puede ser. Bueno, pues dejando chistes al lado, que os veo venir, dejando chistecitos al lado, como nos está diciendo aquí la espada representada por ese águila real, esta persona se pregunta cuáles son tus reales intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones reales? ¿Le gustas? Sí, ya hemos visto que sí, que sus intenciones hacia ti son amorosas. ¿Quiere tener una relación contigo? Sí, ya hemos visto que quiere tener una relación contigo. Amorosa, por supuesto, basado en algo sexual. Está aquí con mucha fuerza el 7 de bastos, pero hay algunos problemitas. Problemitas, como ya he definido anteriormente, de todo tipo. Puede ser también, que me lo puede preguntar, de hecho me lo pregunta la gente en las consultas personales. Con todo el respeto hacia la gente que me está viendo, con todo el cariño hacia las personas que me estáis viendo, muchas mujeres, pocos hombres, pero muchas mujeres me preguntan, bueno, Rafa, el hombre que a mí me interesa, ¿cómo es? ¿Cómo es la intimidad? ¿La pluma cómo es? ¿Pequeña, chiquita? ¿Es pluma grande? ¿Es plumón? ¿Me tengo que preocupar? Bueno, ahí de una manera o de otra la persona por la cual me estás preguntando, si no la conoces, puede que esté preocupado por la pluma, para que veáis que las casualidades no existen. Yo no tenía planificado hacer nada de esto, pero bueno, a esa persona, si es hombre y no lo conoces, le preocupa qué puedes llegar tú a pensar de la pluma. ¿Es plumita? ¿Es pluma? ¿Es plumón? Bueno, de una manera o de otra, porque los hay, ¿eh? Los hay que tienen un plumón, y claro, no todo el mundo está preparado pues para tener un plumón, no todo el mundo. Bueno, pues de forma generalizada y ya dejando un poquito atrás el sentido del humor, los chistes, el sentido del humor nunca. Esta persona está preocupado o preocupada si tú te sientes atraído realmente por él o por ella. Esto es una ilusión, cuáles son tus verdaderas intenciones, quieres tener una relación sentimental, quieres tener una relación clandestina, quieres tener intimidad, pero ya está, amigos con derecho. Esta persona se hace exactamente las mismas preguntas que tú, sobre todo si tenéis una relación a distancia, sobre todo si tenéis una relación clandestina por diferentes motivos. Esta persona también se pregunta qué tipo de relación quieres tú con él o con ella y cuáles son tus verdaderas intenciones. Fijaros que el caballero de copas, vale, está muy bien, pero la combinación del 2 de copas junto al mundo, este hombre o esta mujer piensa que tú puedes llegar a ser, si no lo eres ya, una gran persona para él o para ella, un gran amor, una gran historia de amor contigo. Este hombre o esta mujer piensan que entre vosotros dos, si no ha surgido ya, vengo diciéndolo, debería de surgir una super relación amorosa entre vosotros dos. Bueno, la teoría de esta persona es súper correcta. Ya como estamos viendo esta línea, a menos que salga ahora algo muy negativo, no. La verdad que no, te tengo que dar la enhorabuena, te doy la manita, enhorabuena, porque has encontrado, no sé si lo sabrás, supongo que sí, has encontrado a un alma gemela. Fijaos esta combinación. Oye, esto no lo sabía yo, lo de que podía utilizar esto como si fuese una varita. 2 de copas, el mundo, el 6 de copas, nos habla del reencuentro de dos cositas. La primera, alma gemela, porque el 6 de copas nos hace referencia a un amor de una vida anterior,
Y puede ser un amor de esta propia vida, pues también a alguien que estuvo contigo anteriormente, tendría mucho mayor sentido esta primera línea de aquí, vuelve a estar en tu vida y tú te preguntas cuáles son las intenciones de esa persona. Bueno, pues la de poder amarte hasta el final de los tiempos. No te exagero. El 10 de oros nos indica que hay otras personas interesadas en la persona por la cual me estás preguntando. Hay otras personas, hombres, mujeres, de todo, inspectores de Hacienda, de todo, que están interesados en la persona por la cual me estás preguntando. Pero esta persona quiere estar contigo sí o sí, quiere ser muy feliz contigo sí o sí, y está muy convencido o convencida esta persona que lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. Vamos a ver qué te indican por aquí los unicornios. ¿Qué te dicen por aquí los unicornios? Luz, bueno, pues aprecia la luz que hay dentro de ti y aprecia la luz que existe en los demás, pero que en este caso mucha gente ve todo oscuro cuando quiere tomar una decisión, cuando quiere escoger un camino o cuando quiere tener una relación. Lo ve todo muy oscuro. Aquí hay mucha luz. También nos lo había dicho la estrella. Así que este amor es un gran amor para ti y si todo va bien, como hemos visto aquí, te hará tremendamente feliz. Tremendamente feliz. Bueno, vamos a recoger estas cartitas. Le doy las gracias, no podía ser de otra manera, a esta plumita amarilla. Yo no sabía que podía utilizarla como una varita mágica. Y vamos con la segunda opción, con esta pluma de color naranja. La segunda opción. Bien, vamos allá, ponemos la plumita por aquí, que ahora la voy a utilizar como varita mágica. Vamos a ver las verdaderas intenciones o qué intenciones tiene esta persona hacia ti en este vídeo de tarot interactivo, intenciones de esta persona hacia ti. Bueno, en 9 de oros nos habla de una atracción física bastante importante. Si tenéis una relación a día de hoy, a distancia, clandestina, de idas y venidas, estáis casados. ¿Habéis pensado en dejar la relación durante un tiempo para luego volver a retomarla? Da igual el tipo de relación que estés viviendo con esta persona o que incluso no conozcas a este hombre o esta mujer. En 9 de oros nos habla de una súper atracción física hacia ti. En 9 de oros, en el caso de que no hayáis tenido nunca ningún tipo de encuentro íntimo, no hayáis tenido ningún tipo de relación, nos indica que esta persona tiene, Dios mío de mi vida, no duerme por las noches, pensando el día en que pueda tener una relación íntima contigo. El 9 de oro nos habla de diferentes fantasías, diferentes pensamientos que lo ha pensado. Mira, la voy a llevar a una cabaña en el bosque, te soy muy sincero. Una cabaña en el bosque, tengo un pequeño departamento en la playa, cuando salga mi familia, yo qué sé, diferentes cuestiones le ha ido pasando a esta persona por su mente y siempre eres tú la protagonista de esas fantasías. Eso en el caso de que no os conozcáis. En el caso de que os conozcáis pero no estéis viviendo juntos, las fantasías son exactamente igual. Te iba a decir una cosa, pero no sé si se ha escuchado, estaba la perrita por ahí ladrando. Bueno, habrá venido alguien. Bueno, pues como te estaba comentando, si os conocéis o no os conocéis, esta persona, bueno, ha fantaseado mucho contigo. Vamos a echar el resto de las cartitas, fijaros cuál sería la segunda carta y la tercera. ¿Cuáles eran las intenciones primigenias de esta persona cuando te conoció? Si no te conoce, las intenciones, como ya te vengo diciendo, salen aquí con bastante claridad, como nos indica el 9 de oros, es tener un acercamiento contigo. Si no os conocéis, acercamiento íntimo, muy íntimo. Ya todo el mundo me comprende, jugar a papás y a mamás, a médicos y enfermeras, o médicos y médicos, porque hoy en día, pues ya, gracias a Dios, todo está permitido, o enfermera y enfermera. Claro que sí. Pero el 9 de oros y el loco nos habla de una atracción, ya lo he dicho anteriormente, una atracción física muy fuerte, pero nos habla de una aventura. Parece que el pensamiento original de esta persona, si no habéis conocido todavía, era de una aventura. De una aventura. Si ya habéis tenido esa aventura y ya estáis más o menos en una medio relación, el planteamiento original de esa persona ha cambiado. Ha cambiado, como nos indica el 6 de copas, hacia el amor. Y si resulta que ese amor que todo el mundo está buscando eres tú,
Es lo que está pensando esta persona, ¿eh? Es lo que está pensando esta persona que, como ya vengo diciendo, su idea original era otra, era tener una relación contigo en forma de aventura, pasarlo muy bien, genial. Estamos viendo aquí en 9 de oros diferentes planes junto al loco, salir contigo, salir a divertirse contigo, viajar, hacer algún que otro viajecito contigo. No solo un viaje súper grande, pero bueno, lo suficiente para que podáis estar juntos los dos, pasarlo bien y disfrutar vosotros dos. Eso por una parte. Pero claro, han cambiado las situaciones, han cambiado los planes que esta persona tenía. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, pues estamos viendo aquí a la denominada bruja mala del cuento, porque aquí aparece una expareja. Esta reina de espadas es una expareja, puede ser una expareja por tu parte o una expareja por la parte de la persona por la cual estás consultando. En el caso de que sea una mujer, porque sale una energía femenina, como nos indica la reina de espadas, bueno, esa mujer o esa expareja, da igual si es por tu parte o por la otra parte, ¿va a crear algún tipo de conflicto? La respuesta es sí, la estamos viendo aquí. El as de copas junto al 3 de oros, la intención de esta expareja es tener una nueva oportunidad amorosa o contigo o con la persona por la cual estás preguntando. Hombre, ya tipo locura, locura, una nueva oportunidad amorosa con vosotros dos. Eso sería ya una locura, ¿no? Pero bueno, existen casos, existen casos. Lo mejor de todo es que también existen casos que dicen que sí, ¿eh? Oye, ya aquí cada cual, cada uno hace lo que crea conveniente en su vida. Pero lo mejor de todo, desde mi punto de vista, claro, no desde el tuyo, yo estoy aquí, esto como si fuese un programa de televisión. Gracias al tarot puedo verlo como si fuese una película o una serie. ¿Estáis ¿Me podrías decir, si fueras tan amable, cuál es tu serie favorita? ¿Cuál es tu serie favorita? A ver si alguien me lo puede decir y tiene algo que ver con esto. ¿Por qué digo esto? Porque aquello que le dedicamos mucho tiempo pensándolo, lo atraemos a nuestra vida. Cuidadito, cuidadito, si estás pensando mucho en este tipo de relaciones, la vas a poder traer a tu vida, la vas a poder manifestar. ¿Sabías tú eso? ¿No? Bueno, pues ya lo sabes, ya lo sabes. Vamos a poner la llama violeta por aquí a través de esta sal violeta, porque esta persona, esta expareja, ya vengo diciendo que muy buena vibra no trae. Está súper convencida esta persona que sí o sí te va a poder quitar a ese hombre o a esa mujer. Está muy convencido o muy convencida esa persona. Esas son las intenciones de la expareja, que también puede ser tu propia expareja. Eso por una parte, pero por otra parte, ese hombre o esa mujer que a ti te interesa sabe perfectamente que esa expareja va a querer volver y no se lo va a poner fácil. Pero esta persona quiere tener una relación contigo. Ya hemos dicho que al principio no lo tenía muy pensado, pero ya sí. Tiene pensado tener una relación contigo. También como es un vídeo interactivo generalizado y aquí hay mucha gente muy inteligente, tú y tú y tú también. Y Rafa, este hombre o esta mujer, sus intenciones son tener algo conmigo y con su expareja también. Bueno, no es para todo el mundo, pero esa probabilidad sí existe. Si no, yo no te sería sincero, le digo a todo el mundo que soy muy sincero, si yo no te dijera esto, no te sería muy sincero. Hago estas tiradas interactivas con la mejor de las opciones o la mejor de las funciones, que es poder ayudarte a ti. Es poder ayudarte a ti. Entonces, estamos viendo una persona, la persona por la cual tú me estás preguntando, el 9 de oros nos acaba de revelar que aparte de hablar contigo y de tener intenciones amorosas hacia ti, basadas siempre en lo físico, esta persona también tiene pensado en el caso de que su antigua mujer, novia, novio, bombero, policía, yo qué sé, quien sea, lo vuelva a llamar, aceptar la llamada, volver a hablar con él o con ella, eso sí que lo tiene muy claro. No tiene pensado cerrarle por completo las puertas a su antigua relación, eso ha salido aquí también muy claro. Y también el 9 de oros junto al caballero de oros que tenemos aquí y sobre todo el 9 de copas que tenemos aquí, esta persona habla con otras personas, habla con otros hombres, con otras mujeres, habla con otras personas.
Ya lo dije al principio, sus planes originales eran tener una aventura contigo. Si no lo conoces, sus planes originales son de tener una aventura contigo. Pero como tú eres un poquito diferente a la mayoría de las personas que esta persona conoce, por eso nos habla y nos advierte el 6 de copas que esta persona cambiaría, sentimentalmente hablando. El as de copas nos indica que esta persona se podría ir enamorando de ti. El 9 de copas nos indica que a medida que vaya avanzando vuestra relación, esta persona, los sentimientos hacia ti cada vez serán mayores. Pero claro, también nos advierte que mientras está convencido o convencido del todo, o mientras se enamora de ti por completo, va a hablar con otras personas. Sí, eso sí o sí, por seguro. Eso es sí o sí, por seguro. Esta persona no va a estar calladito, esta persona no va a estar todo el día en su casa solamente y exclusivamente pensando en ti, hasta que no esté convencido por completo de que eres ese superamor que esta persona intuye que tú podrías ser, en la cual tú te podrías convertir. Eso esta persona, repito, lo tiene súper claro, ¿eh? Lo tiene súper claro. Bueno, de todas maneras vamos a poner, con vuestro permiso, la llama violeta aquí al ladito de esa cartita de la reina de espadas para poder quitar y absorber cualquier energía negativa que haya aquí hacia ti, porque eso es otra. Esa expareja, que puede ser tu expareja, está muy convencido o convencida de que te puede conquistar a ti o puede conquistar a esa persona por la cual estás preguntando y claro, si te tiene que quitar de en medio, lo hará, ¿eh? Si te tiene que quitar de en medio de una manera o de otra, en el buen sentido hablando, lo hará. No creo que planee buscarte en la noche y secuestrarte ni nada de eso, ¿no? No creo. Bueno, vamos a ver qué te dicen por aquí los unicornios. A ver qué te dicen por aquí los unicornios. Habla de lo que sientes. Bueno, y dile a un amigo cómo te encuentras. Se lo digo a los miembros del canal, a los cuales le enseño magia, le enseño muchas cosas. Cuando en un sueño, escúchame atentamente, escúchame atentamente. Cuando en un sueño, en una meditación, en un sueño lúcido, veas un gato blanco, cuidado. Eso significa que hay una persona que te conoce, que quiere herirte, que quiere causarte algún tipo de daño. Repito, cuando en un sueño veáis sueño, meditación, relajación, tarot, lo que sea, os salga un gato blanco como este que estás viendo aquí, y fijaros la postura del gato, ¿veis la garra? Está a punto. Cuando veáis esto en un sueño significa que alguien que te conoce te quiere hacer daño. Como he dicho anteriormente, esa expareja o tu expareja o de la otra persona va a querer meterse en medio de vuestra relación y evidentemente si te quiere hacer daño a ti o tiene la posibilidad de hacerte daño a ti, lo intentará. Como tú ya sabes todo lo que va a pasar gracias a esta tirada interactiva, de este tarot interactivo, habla de lo que siente a tu persona especial. Tómalo por sorpresa, Tómalo por sorpresa. Sé cuáles son tus planes. Pues mira, mis planes son estos, estos y estos. Eso hará que la atracción hacia ti sea mucho mayor todavía, ¿eh? Eso no hará que este hombre o esta mujer salgan corriendo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pues vamos a continuar con la tercera lectura. Dejamos esto a un ladito, la plumita de color naranja a un ladito. Este tarot también lo dejamos aquí a un ladito, lo ponemos aquí y vamos con la tercera opción, con la pluma de color rojo. Bien, ponemos la pluma aquí, vamos a ir barajando y cuáles son las intenciones de esta persona hacia ti. En esta canalización que estamos haciendo, intenciones de esta persona hacia ti. A ver. Bueno, la sota de copas. Bueno, vamos bien, intenciones amorosas hacia ti. Que las cosas han cambiado, ya no es como en los tiempos de nuestros abuelos. Conocías a un hombre, mejor dicho, veías a lo lejos, veías a lo lejos una persona, te llamaba la atención, se convertía en amor platónico, le pedías permiso a sus padres para poder conocer a esa mujer, porque al hombre no estaba permitido. Conocías a esa persona, se formalizaba la relación, os casabais y teníais intimidad. Eso en ese orden. Había gente que se saltaba el orden, ¿verdad? Pero bueno, todo eso en ese orden. Hoy en día no existe ese orden. Hoy en día si conoces a una persona que te parece atractiva,
Intentas conocer a esa persona, intentas tener una cita con esa persona, en la primera cita o en la segunda ya intentas tener intimidad con esa persona y si todo va bien y existe conexión, se crea una relación. Esas son las intenciones de esa persona contigo. ¿Que está todo maravilloso y dura vuestra relación 2 semanas? Pues mira, 2 semanas. ¿Que todo sigue genial y sigue la compenetración entre vosotros y vuestra conexión se hace mayor? Pues entonces habría una relación mucho más estable, mucho más formal entre vosotros. Esas son las intenciones de esta persona. Pasarlo bien contigo, sin compromiso, pero si todo sigue genial, tener una relación súper seria contigo. Vemos como el 6 de copas, en el caso de que os conozcáis, esta persona tiene la intención, perdón, tiene la sensación de que ya te conoce. Esta persona, este hombre, esta mujer, tiene la sensación de que ya te conoce. Le resultas muy familiar. Seguramente tú me podrás decir que a ti te pasa exactamente igual, que a ti este hombre o esta mujer te resulta muy familiar, te da la sensación como que ya os conocíais de una vida anterior. ¿Verdad? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, si me estás preguntando por alguien que ha vuelto a tu vida, evidentemente es con una intención amorosa. Si alguien ya estuvo en tu vida, esta persona ya estuvo en tu vida, sus intenciones son buenas, son amorosas hacia ti, pero tenéis miedo, tanto tú como la otra persona tenéis miedo de que todo salga mal y de que vuelva a haber un, vamos a llamar fracaso, de que vuelva a haber una relación que no sea muy positiva. Los dos tenéis bastante miedo, pero las intenciones de esa persona hacia ti son bastante positivas. No sale aquí un carácter sexual, me voy a acostar contigo 1, 2, 3 veces el mismo día y si puedo conozco a tu prima o a tu hermana o a tu primo o pues todos juntos. No, no es ese tipo de personas. A mí, por lo menos aquí, no me sale. Fijaros que aquí sale el rey de copas. Normalmente el rey de copas nos habla de alguien del signo de agua. Seguramente alguien también del signo de cáncer. El rey de copas y la 6 de copas, bueno, 6 de copas, Piscis, Escorpio, Cáncer, gente del signo de agua, normalmente. El 8 de copas, el 8 de copas junto al 9 de espadas, que lo tenemos allí arriba, nos habla de esta persona por la cual me estás preguntando, alguien que anteriormente, por lo menos en una ocasión, le ha ido bastante mal en el amor. Las ilusiones de esta persona, como hemos visto aquí y aquí, son las de poder ser felices en el amor, en este caso contigo, y poder sanar esas decepciones amorosas que nos habla el 8 de copas. Esta persona, muy buena persona. No veo aquí una mala persona, lo he dicho anteriormente. No veo aquí alguien muy difícil, no lo veo. Es una muy buena persona que anteriormente, pues parece que tuvo... Madre mía. Parece que esta persona tuvo un problema bastante importante a nivel sentimental, sentimientos, y le ha dejado una huella bastante profunda. El arcano mayor de la templanza nos indica que esta persona busca sanación y necesita sanación amorosa y cree que la puede conseguir contigo. Si tú me dices, pues mira, llevamos 3 años, idas y venidas, hemos tenido muchas peleas, bueno, pues lo tienes que adaptar a tu situación personal. 8 de copas, alejamientos, sintonizaría con lo que me estáis explicando muchos de vosotros. En 9 de espadas, miedo a perder la relación, sufrimiento por las peleas que habéis tenido y por el miedo a que ya no haya nunca más una relación. Eso sí ya os conocéis desde hace un tiempecito. Bueno, la templanza nos habla de sanación, que esta persona necesita sanación. Esta persona necesita movimiento corporal. Esta persona necesita movimiento corporal. Si estamos hablando de un hombre, energía masculina, la pluma de este hombre necesita movimiento corporal. Triqui, triqui, traca, traca. Porque no todo va a ser amor mío, como me dicen muchas consultantes. Me quiere, me ama, me lo demuestra, me compra cositas, me apoya en todo. Pero luego en la intimidad falla, Rafa, ¿qué hago? Bueno, pues eso ya depende de vosotros. No te voy a aconsejar yo tampoco ahí ese hombre que tiene que hacer con su plumita. Eso ya lo sabrá él, ¿no?
Yo ya ahí no puedo entrar. Pero bueno, hay muchas consultantes que me dicen eso, ¿no? Es comprensible, es comprensible. Fijaros, ¿eh? Sota de bastos, ¿eh? Esto simboliza la parte masculina del hombre, igual que yo estaba utilizando la plumita. Y al lado está el colgado. Nos habla de un bloqueo. Las casualidades no existen. Entonces, Rafa, seguro que alguien me pone un comentario aquí debajo. Rafa, ese hombre que yo estoy conociendo, resulta que a la hora de ir a traca traca, a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, y como el rey Arturo sacar Excalibur, resulta que Excalibur se cae. ¿Me estás diciendo que Excalibur se cae? Bueno, pues puede ser, puede ser. Puede ser por esos problemitas que estamos viendo aquí. Si no os conocéis, esta persona tiene miedo a vuestro primer encuentro y que la cosa no salga bien. No es que tenga problemas, sino que tiene bastante miedo. Si no habéis tenido ningún tipo de relación, tiene miedo a que la plumita pues haga así, pum, para abajo. Como estamos viendo. Mira, vamos a ver la tercera carta y ya te saco de dudas. El 8 de bastos con mucha fuerza, carta de éxito, de buena salud, todo lo que baja, luego sube. Todo lo que baja, luego pin, sube. Y pin, y luego a ver quién lo baja, ¿eh? Luego a ver quién lo baja. Pues lo que estamos viendo aquí, a esta persona le falta confianza. Si no lo conoces, a este hombre o a esta mujer, pero sobre todo a este hombre, le falta confianza. Con un poquito de confianza, de cariño y de mimito, bueno, va todo para arriba, viento en vela y ya no hay quien lo pare. Pero si ya tenéis algún tipo de relación, evidentemente a la hora de tener una intimidad, por los problemas que habéis atravesado o por los problemas que tenga esta persona en su día a día, le pueden condicionar a la hora de tener una relación íntima adecuada. ¿Se puede resolver? Sí. ¿Se va a resolver? También. ¿Eso supondría algún tipo de problema en vuestra relación? No. Sería algo momentáneo. No hay que darle demasiada importancia. El amor ya sabéis que lo cura absolutamente todo. Entonces las intenciones de esta persona son ni más ni menos que la de poder ser feliz contigo en el amor y sanar y curar algún que otro problema o alguna que otra herida a nivel sentimental que todavía arrastra esta persona. Hay muchas mujeres que después de un divorcio un poco traumático, después de una pérdida bastante difícil, también a la mujer le cuesta poder tener intimidad. Es algo comprensible, sobre todo cuando se ha sufrido, cuando se ha tenido tanto dolor, desgraciadamente. Bueno, pues feliz sorpresa, porque si no habéis tenido ningún tipo de relación y tú estás preocupado o preocupada a esa persona, cómo va a funcionar, feliz sorpresa, hija mía o hijo mío, porque esa persona, que lo estamos viendo aquí, te puede dar una sorpresa muy grande. Te puede dar una sorpresa bastante grande. De forma generalizada, feliz sorpresa también. ¿Por qué? Porque si tú tenías algún tipo de duda conociendo a esta persona, te vas a llevar una gran sorpresa. Es una muy buena persona y te puede hacer realmente muy feliz. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame tu like, suscríbete al canal. Como estás viendo, vamos creciendo y cada vez seremos más seres de la luz aquí en este canal. Vuestro canal Rafael Tarot Sevilla. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.